Capítulo 15. Continúan las actividades revolucionarias. Negociaciones oficiosas en favor de la paz. En vista del auge que tomaba el movimiento revolucionario maderista en todos los estados del país y que propendía a ser cada día mayor, los grandes millonarios mexicanos y la plutocracia que rodeaban al presidente Díaz comprendieron que deberían atajar el mal que los amenazaba y para ello emprendieron negociaciones de paz, designando a los señores Óscar Braniff y el licenciado Toribio Esquivel Obregón para que pasaran a entrevistar al jefe de la revolución, don Francisco I. Madero, e iniciar oficiosamente pláticas encaminadas a buscar un arreglo pacífico en el conflicto que agitaba a nuestra república. En efecto, con tal objeto se presentaron dichos señores en el campamento de Bustillos, en donde se encontraba Madero en los últimos días del mes de abril de 1911. Este ordenó la cesación de hostilidades. Los federales hicieron otro tanto, concertándose un armisticio por 5 días, últimos de abril. Los señores Madero y Pino Suárez representaban a la revolución en aquellas conferencias en las que no se pudo llegar a un acuerdo satisfactorio, no obstante que dichas conferencias se prorrogaron hasta el 7 de mayo, pues los maderistas exigían la separación del general Díaz de la presidencia, lo que no aceptaron los comisionados oficiosos. Aunque los comisionados decían que obraban oficiosamente, no había tal. Era una añagaza de los gobiernistas que tenía por objeto ver si caían en la trampa los revolucionarios y cedían, ya que se les hablaba en nombre de un falso humanitarismo. Decimos falso, pues los porfiristas jamás lo sintieron, ya que durante los 30 años de esa administración fue vejado constantemente el pueblo, despojado de sus tierras el campesino, sujeto a las cuerdas, a las deportaciones y a la ley fuga. Los plutócratas hablaban de un patriotismo que jamás ellos habían sentido nunca. Se reanudan las operaciones militares. Con mayor brío reanudaron sus operaciones militares los maderistas en contra de los defensores del gobierno dictatorial y tiránico del presidente Díaz. Este lanzó un manifiesto explicando a la nación las razones por las cuales se negaba a renunciar a la presidencia. La lectura de este documento revela cuán engañado estaba el general Díaz por los hombres que desde hacía muchos años lo rodeaban, ya que el tal manifiesto era un cúmulo de falsedades, pues no eran unos cuantos hombres los que se encontraban en armas, ni era cierto que su gobierno hubiera sido paternal, ni mucho menos que siempre hubiera contado con el voto espontáneo del pueblo mexicano para permanecer en el poder. Al reanudarse la campaña maderista, los revolucionarios atacaron Ciudad Juárez el 8 de mayo, encabezados por los jefes Pascual Orozco, Francisco Villa, José de la Luz Blanco y José Garibaldi. Además, el jefe Boero Viljoen, que prestaba sus servicios técnicos al Ejército Libertador. La plaza estaba defendida por el general Juan Navarro y el coronel Manuel Tamborrell, que pereció en el asalto del mismo día 8. 2 días duraron los combates en torno de Ciudad Juárez, hasta que cayó esta plaza el día 10, sufriéndose numerosas pérdidas de vidas de parte de ambos combatientes, y también dejándose sentir pérdidas del lado americano, en la ciudad de El Paso, Texas. Los maderistas pedían la cabeza del general Navarro, por las ejecuciones que éste había ordenado días antes. Pero el señor Madero le salvó la vida, dando con esto prueba de su humanitarismo. La toma de Ciudad Juárez levantó el ánimo de los revolucionarios
y Madero organizó su gobierno designando secretarios de Estado a las siguientes personas: Relaciones Exteriores, licenciado Francisco Vázquez Gómez; Gobernación, licenciado Federico González Garza; Justicia, licenciado José María Pino Suárez; Guerra, don Venustiano Carranza; y Comunicaciones, ingeniero Manuel Bonilla. Continúan las operaciones de guerra en todo el país. La plaza de Torreón es evacuada por las fuerzas federales mandadas por el general Emiliano Lojero, ante el empuje de los revolucionarios Jesús Agustín Castro, Sixto Ugalde, Benjamín Argumedo, Orestes Pereira y otros, el 12 de mayo. Antonio I. Villarreal ataca y toma la plaza de Camargo, defendida por el general federal Telles. Agua Prieta, Sonora, es tomada por los maderistas que mandaba el general Juan Cabral, 13 de mayo, igual fecha que el hecho anterior. En este mismo día es sitiada la plaza de Culiacán, Sinaloa, por los revolucionarios Ramón F. Iturbide y Juan Banderas. En vano la defendió el general federal Higinio Aguilar. La plaza de Torreón cayó en poder de los maderistas mandados por don Emilio Madero el 15 de mayo. Pachuca es tomada por el general revolucionario Gabriel Hernández, 16 de mayo, y cae la plaza de Colima el 20 de mayo. La revolución en Michoacán. En esta entidad, que estaba gobernada desde hacía ya casi 20 años por el señor don Aristeo Mercado, hubo levantamiento en favor de la revolución que acaudillaba el señor Madero, desde el día 1 de mayo, en que se levantaron en armas en Santa Clara los ciudadanos Salvador Escalante, Braulio Mercado y Francisco y Saúl Cano, quienes tomaron las poblaciones de Ario, Pátzcuaro y algunas otras. En La Piedad se levantaron en armas Pedro Aceves, Rafael Amezcua, Vicente Cano, Cesario Ortiz y gran número de vecinos. En Charapan se levantaron los ciudadanos Rafael Olivares, Marcos B. Méndez y Eutimio Díaz, y tomaron la ciudad de Uruapan. También yo maderista. En aquel año 1911 era yo, como antes dije, director de la escuela de Tangancícuaro. Los vecinos eran gente alegre que organizaban con frecuencia, especialmente en los días de primavera y estación pluvial, excursiones a los muchos lugares agradables y pintorescos que hay en los contornos. A todos esos días de campo era yo invitado y se hacían grandes conjuntos a caballo, a los que todos, como buenos charros, íbamos bien armados y montando excelentes bridones. No faltaba el indispensable acompañamiento de damas, música, viandas excelentes y licores en abundancia. Pero en esa excursión de los primeros días de mayo 1911, noté la falta del indispensable elemento femenino. Supuse que más tarde llegaría, y pues llevábamos barajas y licores y había toretes que lidiar y jinetear, empezamos a gozar de las delicias del campo en la hacienda de Noroto, propiedad de los señores Silva. Aún vive Cheno, miembro de aquella distinguida familia que dio al mundo intelectual hombre de la talla del poeta don Agapito Silva, compañero de Manuel Acuña y de su hijo el doctor Rafael Silva, oculista notable. Después del banquete siguieron brindis y discursos, y como ya un grupo de los concurrentes traía oculto su propósito, ahí lo hicieron público, que no era otro el objeto de aquella excursión que levantarnos en armas en contra del presidente Porfirio Díaz. Y lo que se dijo, se hizo. Se levantó el acta respectiva, en cuya redacción tomé parte.
Se nombró jefe del levantamiento en la persona del más tarde coronel Jesús García. Se hicieron otros nombramientos con diversos grados y vámonos a la bola, a tomar la villa de Tangancícuaro que acabábamos de dejar hacía unas cuantas horas. Después de 52 años de este suceso, vienen a mi mente los nombres de aquellos atrevidos campeones que en pleno corazón de Michoacán retábamos a la dictadura. Jesús García, ya citado, y que murió fusilado en Zamora años después durante la lucha entre villistas y carrancistas. David Marín Quirós, aún vive en Morelia. Antonio Aguirre, Cosme Murguía, Herminio Murguía, Francisco Chávez Robles, estos entre los más destacados, pero éramos un grupo no menor de 100 individuos, a los que se nos unieron las gentes de los ranchos y luego los vecinos de Tangancícuaro, población que tomamos esa noche en medio de una balacera que puso espanto en los pacíficos moradores. De ahí siguió la columna rebelde para Chilchota, luego a Cherán, Nahuatzen y Paracho, hasta llegar algunos días después a Uruapan, en donde se reconoció como jefe a Marcos V. Méndez. Desde antes de arribar a Uruapan, se acordó que David Marín Quirós y yo fuéramos a México para dar cuenta a la Junta Revolucionaria que en esa capital funcionaba de nuestras actividades revolucionarias, trayendo actas de adhesión a la revolución firmadas por los vecinos de los pueblos, instalación de nuevos ayuntamientos, etc. Al efecto, nos separamos de la columna revolucionaria y tomamos camino para México, esquivando el bulto, pues las poblaciones de Zamora, La Piedad, Morelia y casi todas las del interior estaban todavía en poder del gobierno porfirista. Cargados de papeles llegamos a México y nos presentamos ante el ingeniero Alfredo Robles Domínguez, que juntamente con don Francisco Cosío Robelo, Enrique García de la Cadena y otros varios formaban la Junta Revolucionaria, cuyos miembros nos recibieron con agrado. Pero en nuestro trayecto de Michoacán a México, las cosas militares y políticas habían o estaban cambiando rápidamente. Llegamos a la capital el día 25 de mayo. Me tocó presenciar los grandes motines callejeros en los que todo el pueblo de México exigió la renuncia del presidente Díaz, la renuncia de éste presentada ante el Congreso, la toma de posesión del presidente de la Barra y otras muchas cosas que enseguida relataré.